Hola jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de Derecho, quinto semestre. La clase de hoy vamos a hablar acerca de los procesos de la formación del derecho. Las leyes obviamente son creadas por el hombre. Entonces vamos a encontrar que hay tres fuentes del derecho: la legislación, la costumbre y la jurisprudencia. Una fuente obviamente es donde emana algo. Entonces, cuando hablamos de las fuentes del derecho, es de donde emanan las leyes. La primera es la legislación. La legislación tiene 6 pasos y vamos a tratar de explicar el día de hoy los 3 primeros y el día de mañana los otros 3. La legislación es el procedimiento mediante el cual determinados órganos del Estado elaboran y ponen en vigor las normas jurídicas. Es decir, es el conjunto de actividades que hay que desarrollar para crear las leyes. Antes de que nosotros comencemos a hablar acerca de los pasos de los cuales vamos a ver, debo aclarar que existen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Estas dos cámaras son las encargadas de hacer las leyes, que obviamente van a ser aplicables en un tiempo y en un lugar determinado. En el caso de México, cuando estas dos cámaras se unen, forman el Congreso de la Unión. Es importante que nosotros sepamos a quienes representan la Cámara de Diputados y la de Senadores. Los diputados siempre van a representar a la población y los senadores van a representar siempre a los estados. Esto sale por una copia que, como siempre, hemos hecho a los Estados Unidos. Cuando las 13 colonias de Norteamérica se independizaron, crearon su independencia, su constitución, pero habían estados que son muy grandes territorialmente y otros que son pequeños. Entonces decían, y de hecho eso es lo que aplicamos en nuestro país, que no tiene el mismo peso. Por ejemplo, el estado de Tlaxcala territorialmente es pequeño comparado con la Ciudad de México o el Estado de México, que aunque también son pequeños, pero acumulan un sinnúmero, miles o millones, mejor dicho, de habitantes. Entonces, para evitar que estados con mucha aglomeración de la población tuvieran más peso, entonces por eso se hizo la división. Repito, los diputados siempre van a representar a la población. Por cada 100,000 habitantes habrá un representante jurídico, en este caso sería un diputado o diputada, y los estados siempre van a ser representados por los senadores. En este caso, cada estado tiene 4 senadores, no más. Puede ser tan inmenso como Chihuahua, tendrá 4, o pequeño como Colima o Tlaxcala, tendrán 4. Muy bien. El primer paso para hacer una ley desde el punto de vista legislativo le vamos a llamar la iniciativa de ley. A esta iniciativa es la facultad que tienen determinados órganos de Estado para proponer ante el Congreso un proyecto de ley. Dicha facultad pertenece exclusivamente, y según de acuerdo al artículo 71 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, en segundo lugar a los diputados y senadores, al Congreso de la Unión y obviamente a las legislaturas estatales. Es algo que también tengo que aclarar. Cada estado, como tiene su propia constitución y tenemos nuestras propias leyes en Oaxaca, que nada más van a imperar aquí en Oaxaca, las leyes de Guerrero serán para ese estado, las de Chiapas o Veracruz. Entonces también hay diputados locales, los cuales van a hacer las leyes o van a proponer las leyes para cada uno de esos estados en los que ellos van a estar asignados. ¿Está bien? La pregunta, bueno, yo como ciudadano, ¿puedo proponer una ley? Sí,
tendría que ir a hablar con mi diputado o mi diputada y sí, ¿sabes qué? Tengo esta idea, proponemos esta idea. Y entonces, a través de la diputada o del diputado, podríamos nosotros proponer una iniciativa de ley. 2. La discusión. Una vez que ya se propone la ley, ahora viene la discusión. Es el acto de las cámaras que consiste en examinar un proyecto o iniciativa de ley. ¿Sí? Van a polemizar sobre él para decidir y se va a decidir si se aprueba o no por medio de una votación. ¿Sí? ¿Cuándo sabemos que es mayoría? En teoría, la mayoría sería el 51%, pero no trabaja así lo de las cámaras de diputados. De entrada debe haber quórum, es decir, si hay 500 diputados en México, entonces debe haber por lo menos 3/4 partes presentes. No todos los diputados llegan todos los días y no pueden mandar un representante, tienen que estar ellos presentes. Entonces, 3/4 partes de los 500 tienen que estar presentes, llaman lista, y si hay las 3/4 partes, entonces hay quórum. Y entonces se comienza con la iniciativa de ley. Cuando el 51% de esas 3/4 partes aprueba, sí, obviamente no es 51, sino puede ser más, entonces ya se procede a lo siguiente. Esta discusión va a ser de la siguiente forma. Cuando vamos a suponer que un diputado propone una ley, entonces la Cámara de Diputados va a ser llamada Cámara de Origen, porque ahí se originó la propuesta de ley, la iniciativa de ley. Y ya que está aprobada por los diputados, se envía a la Cámara de Senadores y ahí va a ser la Cámara Revisora. Igual va a funcionar de la misma forma. Tiene que haber quórum, 3/4 partes del total de los senadores, y tiene que ser aprobado por la gran mayoría. ¿Sí? En caso contrario, que un senador hubiera propuesto la iniciativa de ley, la Cámara de Senadores será llamada Cámara de Origen y será enviada a la Cámara de Diputados, la cual se va a convertir en la Cámara Revisora. Nada más hay tres casos en los cuales obligatoriamente tiene que ser la Cámara de Diputados la Cámara de Origen. Cuando se va a pedir un empréstito, es decir, cuando vamos a pedir dinero prestado a un banco internacional o a otro estado, o bueno, a otro país, y cuando va a haber aumento de algún impuesto, y en caso de guerra, cuando va a hacer la declaratoria de guerra o va a ser el reclutamiento del ejército. ¿Por qué? Porque recuerden que los diputados son los que representan al pueblo. ¿Quiénes pagan los impuestos? El pueblo. ¿Quién sería reclutado? El pueblo. ¿Quién va a pagar finalmente el empréstito a un banco internacional? Pues el pueblo. ¿Ok? Y tercero, recuerden que la próxima clase vamos a terminar, es la aprobación. La aprobación consiste en dar la Cámara de Origen y la de Revisora su asentimiento o su conformidad a la iniciativa. ¿Sí? Con esto entonces ya vamos a pasar a la siguiente. Eso va a ser la siguiente clase. Gracias, cuídense, nos vemos.